Muy buenas tardes, les saluda el profesor Randall Jiménez Retana, docente de la sección de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales. En esta tarde estaré moderando esta mesa de discusión que lleva por título Cuerpo, Tecnología y Humanismo. La Escuela de Estudios Generales y el Instituto de Investigaciones en Arte de la Universidad de Costa Rica les dan la más cordial bienvenida al Congreso de Artes y Humanismo, Humanidades, Educación Artística y Transformación Social. Un espacio que nos invita a cuestionar el rol de la educación artística y la importancia crucial del arte y las humanidades en la generación de respuestas novedosas y sensibles ante la complejidad del mundo contemporáneo. También le damos la bienvenida a las personas que nos estarán siguiendo por las redes de la Escuela de Estudios Generales. En esta tarde nos corresponde la mesa número 12, como ya se indicó, la cual se titula Cuerpo, Tecnología y Humanismo. Para ello nos acompañan 6 destacados y destacadas profesionales de diversas áreas. La magíster Avileni Soto Arguedas, la magíster Ángela Ramírez Guerrero, la magíster Tatiana Herrera Ávila, la máster Indira González, el magíster Jeff Brenes, el doctor Jonathan Piedra Alegría. A continuación, escucharemos la ponencia titulada Biopoder y Maternidad en la película Titán de Julia Ducournau del 2021, a cargo de las profesoras Ángela Ramírez Guerrero y Avileni Soto Arguedas, para lo cual me permito compartir algunas de sus calidades académicas. La magíster Avileni Soto Arguedas es máster en Artes con énfasis en Cinematografía por la Universidad de Essex, bachiller en Filosofía por la Universidad de Costa Rica, trabaja en la Escuela de Estudios Generales impartiendo los cursos de apreciación de cine, investigadora y realizadora de trabajos audiovisuales para la Universidad de Costa Rica. La magíster Ángela Ramírez Guerrero es máster en Artes con énfasis en Cinematografía por la Universidad. Es magíster, pertenece a la sección de Comunicación en Lenguaje y trabaja en la Escuela de Estudios Generales en el curso integrado de Humanidades y también tiene experiencia en el desarrollo de productos cinematográficos y de espacios radiales con la Universidad Estatal a Distancia. Entonces les damos el espacio, todas las ponentes, todos los ponentes contarán con 15 minutos para desarrollar su propuesta. Muchas gracias. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar, Avi y yo, sobre una película que ganó el Cannes hace 2 años y ya es un hito porque solamente 2 mujeres, Jane Campion y ella, han ganado el Cannes. Entonces, la película se titula Titán. El Titán significa, si usted lo busca en la RAE, tiene varios significados. Por ejemplo, es una persona de excepcional fuerza que decuella en algún aspecto. También es sinónimo de coloso y coloso, gigante, cíclope, superhombre, Sansón, Hércules. Pero también el titanio es un metal de color plateado que permite que los tejidos vivos crezcan y se adhieran al cuerpo. Este es el elemento que le da verosimilitud a la película cuando la analicemos. Entonces, Titán es metáfora de la tensión entre la lucha contra el orden de las cosas. Vean los diferentes significados que tiene la palabra Titán. Aquí tenemos una frase que nos resulta motivadora
y para iniciar el trabajo y lo usamos como epígrafe, que dice: desde lo fantástico se puede explicar la realidad, pero no desde los argumentos racionales y lógicos. Está ahí y punto. Eso lo dijo Julio Cortázar en su libro sobre literatura en Berkeley. En cuanto a la sinopsis de la película, aborda, bueno, no se las voy a leer, pero sí es que Alexia sobrevive a un accidente automovilístico porque le implantan una placa de titanio y de alguna forma la reconstruye. Después, ella cuando crece se convierte como en una mujer, una sociópata que hace una serie de asesinatos y también desarrolla un amor por el automóvil. Y luego ella se va y se refugia en la casa de un bombero que ha perdido a su hijo. Más o menos eso es como el argumento de la película. Entonces, el tema a tratar de nosotros en esta película es la metáfora de la maternidad monstruosa. En la película de Julia Ducournau del 2021. Entonces, ¿qué es ese? Y la vamos a analizar desde la perspectiva del horror corporal y del cine fantástico. Lo fantástico, y aquí cito a Roa, nos sitúa dentro de los límites del mundo que conocemos para enseguida quebrantarlo con un fenómeno que por su dimensión imposible altera la manera natural y habitual en que ocurren los hechos en ese espacio cotidiano. Eso es lo que permite que la película se vuelva fantástica también. Bueno, entonces continúo, ¿no? Entonces, bueno, la película puede ser analizada desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Es decir, uno podría hacer una lectura desde las masculinidades, desde el transhumanismo, digamos que tiene muchísimos temas, ¿verdad? Nosotros nos hemos enfocado en el tema de la maternidad monstruosa, que pensamos es uno de los temas más ricos que aparece en la película. Bueno, como explicó Ángela en la sinopsis, las tecnologías médicas evitan la muerte de Alexia, el personaje principal, le implantan el titanio, pero el titanio se funde con ella, ¿verdad? Porque es un metal que tiene como comunicación con lo orgánico, se funde con ella y la convierte de alguna forma en un ser monstruoso, por lo menos es la lectura que estamos haciendo. Ella empieza a asesinar, ¿verdad? Ya siendo adulta, después de años de haber recibido el implante, empieza a asesinar. En los primeros 20 minutos de la película, digamos, más bien se trata de una psicópata, ¿verdad?, que asesina sin control a hombres, mujeres, incluso a sus mismos padres. Y una cosa también, ¿verdad?, que es un punto de partida, desarrolla ese deseo sexual por la máquina automóvil. De hecho, cuando ella sale del hospital y que le han implantado la placa de titanio en la cabeza, sale del hospital y en vez de abrazar a sus padres, abraza el carro en el que la iban a llevar, bueno, el carro de sus padres, digamos, el carro donde tuvo el accidente también. Entonces, bueno, aquí es donde está justamente el elemento fantástico de que hablaba Ángela y que nos interesa trabajar en la película y que hemos visto que han utilizado algunas directoras de cine contemporáneo para trabajar el cuerpo de la mujer y otras historias de mujeres, ¿verdad? No sé, La Sustancia, por ejemplo, que está todavía en cartelera, ¿verdad?, trabaja el tema del horror corporal y ¿verdad?, de este tipo de problemas. La misma Julia Ducournau lo trabaja en sus películas anteriores, especialmente en Row, que es la película anterior a esta. Incluso la película costarricense Medea, de Alexandra Latichev, puede ser también pensada en esta clave de lectura, ¿verdad?, el fantástico que nos permite el horror corporal y que nos permite entonces hacer una revisión de la mujer.
o de cómo se presenta la mujer. Entonces, bueno, eso es lo que sucede. Esta mujer, a partir del deseo sexual que tiene por el automóvil, tiene un encuentro sexual, ¿verdad? Que la puesta en escena es bastante simpática, ¿verdad? Es muy cómica en ese sentido, ¿verdad? Es casi el comic relief de la película en ese momento, ¿verdad? Porque como les comenté, hay 20 minutos de asesinatos continuos y después esta escena casi cómica. Y posterior a este encuentro sexual con el automóvil queda embarazada. Entonces, bueno, aquí tienen ustedes algunas imágenes que hemos colocado para que veamos y analicemos ese cuerpo monstruoso y lo que significa esta maternidad monstruosa. Ahora, ¿dónde está el horror, verdad? El horror está en que justamente ese cuerpo, el cuerpo de la mujer, ¿verdad? En la cultura patriarcal sigue siendo, ¿verdad? Sigue estando destinado para la maternidad, no se puede escapar. Incluso Alexa, cuando desea otra cosa, cuando despierta un deseo sexual, en este caso por una máquina automóvil, aún así no puede escaparse, ¿verdad? Está como atrapada en esa cultura patriarcal. Y la película justamente, y la lectura que nosotros estamos haciendo es justamente un relato de la pérdida de autonomía de las mujeres, justamente con o asociada a maternidades no deseadas, ¿verdad? Para Alexia es una sorpresa completa verse embarazada del automóvil, ¿verdad? Es decir, intenta abortarlo, ¿verdad? Introduciéndose una prensa que tiene, con la que normalmente asesinaba, ¿verdad? Era como su arma de asesinar a la gente, pero no lo logra, y este ser que la habita empieza a crecer, ¿verdad? Empieza a tomar casi posesión del cuerpo. Como ustedes ven, las imágenes, bueno, no tiene estrías, sino que más bien el cuerpo se le va rompiendo. Si quiere, pásenme. En esta se ve, ¿verdad?, más claramente lo que llamamos la maternidad monstruosa, porque, bueno, primero porque no es deseada, ¿verdad?, porque es impuesta en el caso del cuerpo de Alexia. Y el cuerpo, la película entonces lo que construye es una metáfora justamente de esa reacción que tiene el personaje de Alexia a ese ser que la habita. El cuerpo se empieza a desconfigurar, ¿verdad? Se empieza a romper, empezamos a ver el titanio, cómo el titanio empieza a aparecer en el vientre, ¿verdad? La criatura que está engendrando. Bueno, y es eso, una criatura, ¿verdad?, que no sabemos cómo va a terminar de ser. Bueno, ya lo vamos a decir, pero ella no lo sabe, ¿verdad? Tiene un miedo horroroso ya, y es básicamente su cuerpo se va degradando. A medida que esa criatura crece dentro de ella, su cuerpo se degrada, ¿verdad? Es decir, y va perdiendo autonomía. Así que, aquí tenemos, bueno, muy importante porque el horror corporal, una de las características que tiene justamente es que es la morada del monstruo, ¿verdad? Y los fluidos corporales son muy importantes en este género, ¿verdad? Los fluidos corporales, el vómito, la sangre, el semen, etcétera, siempre es característico de este tipo de género, y en este caso lo que le sucede a Alexia es que todos esos fluidos corporales se van cambiando por el aceite de la criatura que tiene adentro y que, como les decía, ¿verdad?, va deformándola y va transformándola en algo más. No, todavía no. Otra vez, exacto. Entonces, bueno, esto es importante porque ahí está la maternidad como, ¿verdad?, monstruosa en el sentido de, otra vez, no deseada, pero también vemos un monstruo, ¿verdad?, tanto en ella, un monstruo moral, y un monstruo que también crece dentro de ella, ¿verdad? Y en ese sentido es que nosotros vemos que este género y la película se presenta como una metáfora, ¿verdad?, para entender, como es el caso de los monstruos, ¿verdad? Los monstruos, justamente dice Roas, es la innegable relación del monstruo con la expresión simbólica de nuestros miedos. Explica que justamente el monstruo vaya cambiando, y en este caso lo que tenemos es un monstruo, ¿verdad?, representado en una criatura que crece en el vientre,
y que representa justamente esos miedos, los miedos de una maternidad no deseada, ¿verdad? Entonces, todos estos fluidos que ustedes ven, ¿verdad?, que empiezan a salirle a Alexa por diferentes partes del cuerpo, dan cuenta de esa transformación también monstruosa de su cuerpo, de su ser, etc. Bueno, aquí fotograma lo pusimos para que ustedes vean la incertidumbre y el dolor, porque todos estos procesos físicos que le ocurren a Alexia son muy dolorosos, es decir, no le ocurren, digamos, de forma natural, no, le duelen, ¿verdad? Y cuando se rasca y se rompe la piel y se abren los huecos y se empieza a ver el titanio, sufre terribles dolores, ¿verdad?, que en esa transformación que tiene. Entonces hay mucha angustia por el parto, sobre la situación, pero esa angustia entonces tiene que ver también con una maternidad no deseada. Entonces, bueno, esto siguen siendo imágenes para que ustedes vean cómo termina aquí en esta escena. Alexia muere en el parto. Es que completamente esta criatura toma toda su vida, ¿verdad?, toda su vitalidad, y después de que da a luz a la criatura, muere. Ahora sí. Vean lo impresionante de las imágenes, de cómo el ser que la habita la destruye, le destruye totalmente el cuerpo. Otras redes temáticas que encontramos dentro de la película son los intertextos religiosos que están presentes. En este caso, no sé, el fotograma que vemos nos remite a la piedad, ¿cierto? Y en un baño rosado como de decoración ochentera, donde dos personas son, en lugar de seres divinos, son dos seres excluidos, digamos, son dos seres impostores. Él es el padre que Alexia decide tener, y es un hombre que ha perdido a su hijo por un accidente, pero no lo acepta y quiere asumir una paternidad. Entonces, vean lo interesante acá, los dos personajes sufren, pero es algo curioso. En el caso de Alexia, el espectador, en el caso, digamos, uno no siente piedad por ella, porque como anteriormente nos la habían presentado como una asesina, entonces no hay esa redención. En el caso, por ejemplo, del padre impostor, es un hombre, y esto es otra red temática dentro de la película, es el tema del cuerpo. En el caso de él es el jefe de los bomberos y se cree un dios, es más, así se autodenomina, yo soy Dios. Y él constantemente se inyecta esteroides para mantener su musculatura, y en el caso de Alexia también se funde con la placa de titanio. Entonces vean lo interesante de estos cuerpos modificados que la sociedad de consumo casi que nos obliga. En el caso más que todo de él, los hombres estos que hacen constantemente ejercicio y quieren mantenerse, porque esto no es solo de las mujeres, también se les exige al hombre el tener musculatura. Esto lo voy a pasar muy rápido porque como ya estamos cortos de tiempo, y son otras redes temáticas que hemos estado, que vamos a trabajar dentro de la película. Por ejemplo, el color, ¿verdad? Hay una cuestión homoerótica muy fuerte, por eso les decía que se puede hacer una lectura también desde la masculinidad, desde las masculinidades. El uso del color es maravilloso, y hay un uso metafórico. Pero bueno, entonces más bien para terminar y darles algunas de nuestras conclusiones, justamente como bueno, lo del fantástico. En cuanto al tema, digamos, del final y las conclusiones que tenemos, porque esto va a ser un futuro artículo, es que desde lo fantástico uno puede o se permite reinterpretar la realidad, como nos dice Cortázar. Y en cuanto a lo monstruoso. Bueno, y lo monstruoso de la película justamente tiene que ver con un proceso moral y físico, ¿verdad?,
que se representa en ese embarazo monstruoso que hemos llamado, ¿verdad? En ese embarazo no deseado que acaba con la vida de las mujeres. Y aquí ya hablamos en plural, ¿verdad? Porque es una metáfora claramente que la que podemos encontrar en la película, ¿verdad? Del embarazo no deseado y cómo eso acaba matando a las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, escucharemos la ponencia titulada Arte, Diseño y Transhumanismo, a cargo de la magíster Indira González. La magíster González es máster en estudios latinoamericanos con énfasis en cultura y desarrollo, bachiller en filosofía con énfasis en arte y letras, títulos obtenidos en la Universidad Nacional de Costa Rica. Es profesora en la Cátedra de Filosofía de Estudios Generales en la sede del Atlántico de la UCR. También ha impartido el curso Seminario de Realidad Nacional 1, Educación y Sociedad, y el curso Sexualidad, Reproducción y Humanismo en dicha institución. Además, fue profesora del curso Ética Profesional Docente y en el curso La Ciencia en su Historia en el Bachillerato en Ciencias de la Educación para primero y segundo ciclos, con énfasis en lengua y cultura cabécar. Proyecto CONARE, UCR, Universidad Nacional, UNED y MEP. Actualmente funge como coordinadora de la sección de estudios generales de la sede del Atlántico. Entre sus intereses de investigación se encuentran la identidad y la otredad, el transhumanismo y el poshumanismo. La acompaña el magíster Jeff Brenes, quien es máster en estudios latinoamericanos con énfasis en cultura y desarrollo, licenciado en arte y comunicación visual, bachiller en filosofía, títulos obtenidos en la Universidad Nacional de Costa Rica. Actualmente es tesiario de la Maestría Académica en Artes de la Universidad de Costa Rica, es profesor de la carrera de diseño gráfico en la sede interuniversitaria de Alajuela, donde imparte cursos de teoría e historia del arte, semiótica, producción audiovisual, entre otros. Anteriormente, fue docente de la Cátedra de Filosofía de Estudios Generales de la sede del Atlántico y la sede interuniversitaria de Alajuela, ambas de la Universidad de Costa Rica, e impartió cursos de producción audiovisual en la Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional de Costa Rica. Entre sus intereses de investigación se encuentran la representación del demonio en las artes plásticas medievales y en el cine, las teorías sobre la decadencia y muerte del arte, el rol de la inteligencia artificial en la producción de las artes visuales contemporáneas, así como la relación de las artes visuales y el diseño con el bioarte y el transposhumanismo. Muy buenas tardes. El transhumanismo es una corriente de pensamiento que plantea que el ser humano puede evolucionar o alcanzar su máximo potencial por medio del desarrollo científico-tecnológico. De acuerdo con Nick Bostrom, se deben superar 5 limitaciones intrínsecas a la condición humana: la esperanza de vida, la capacidad intelectual, la funcionalidad corporal, los mecanismos sensoriales y el estado de ánimo, por medio de la intervención y la transformación del cuerpo humano con tecnologías de punta. De este modo, las tecnologías convergentes juegan un papel fundamental para el transhumanismo, el cual gira en torno a las posibilidades que éstas ofrecen para la mejora de las capacidades humanas. Según Gilbert Ochoa, el desarrollo de las tecnologías convergentes se enfoca en 4 áreas: biotecnologías, nanotecnologías, tecnologías de la información y tecnologías de las ciencias cognitivas. Cabe señalar que el carácter interdisciplinar de la ideología transhumanista, puesto que el cuerpo humano es extraordinariamente complejo, se hace imposible su comprensión a partir de perspectivas que no engloben todas las dimensiones de la corporalidad. Por ello, es necesaria la convergencia de las diversas áreas del saber científico para lograr una comprensión total del cuerpo y lograr la mejora de sus capacidades. Desde la perspectiva transhumanista, el cuerpo humano es un producto contingente e imperfecto, caracterizado por las limitaciones propias de su naturaleza biológica. Por tanto, el cuerpo no define al ser humano, sino que constituye solamente un vehículo condicionante que le permite transitar por un entorno material con el cual interactúa.
Así, el ser humano se define a partir de una óptica cartesiana, en la cual cada individuo es mente, conciencia de su yo, lo cual le dota de una dimensión ontológica, de tal manera que el vehículo material que alberga la mente, conciencia, no es relevante en tanto a su estructura, sino por su función. Francesca Ferrando señala que hablar de la corporeidad humana como un atuendo que puede remodelarse convenientemente revela un enfoque reduccionista basado en el dualismo cartesiano cuerpo-mente, según el cual yo soy mi mente, mientras que yo tengo un cuerpo que puede sustituirse sin grandes pérdidas. El cuerpo es una estructura maleable, perfectible, que no se encuentra supeditado a una noción antropomorfista, sino que debe pensarse prospectivamente en función de la pluralidad de opciones que ofrece el avance científico-tecnológico. Es en este contexto que surge el concepto de libertad morfológica, que según Max Moore consiste en habilidad para alterar voluntariamente la forma del cuerpo a través de tecnologías como una cirugía, ingeniería genética, nanotecnología y la transferencia de la mente. Esto implica la total autonomía de cada individuo para deconstruirse y modificar su cuerpo de acuerdo con las posibilidades tecnológicas a las que pueda acceder. Entre los principales recursos tecnológicos para la modificación corporal están los componentes prostéticos y cibernéticos, que según Natasha Vita-More se asocian con la expansión de la vida. Esta comprende el incremento del tiempo vital y la diversificación de las formas de existencia, que no necesariamente estarían ligadas a la dimensión biológica, sino a las posibilidades de transferir la mente-conciencia a un vehículo cibernético. Además, permitirían la extensión de la vida por medio de tecnologías para combatir el envejecimiento o mejorar las capacidades naturales. Además, Vita-More afirma que las tecnologías convergentes, en conjunto con el diseño especulativo, serán las herramientas artístico-científicas clave para alcanzar la expansión y la extensión de la vida. Bien, por otro lado, Anthony Dunn y Fiona Raby explican que el diseño especulativo busca mejorar o generar nuevas perspectivas sobre problemas que aparentan no tener solución. La finalidad del diseño especulativo es abrir espacios de debate sobre abordajes alternativos, por tanto, alentar la imaginación para ver posibilidades impensadas, soluciones posibles pero controversiales. Así, el diseño especulativo analiza los futuros posibles para proponer caminos que puedan llevar a ellos. Se inspira en contextos como el cine, como lo que acabamos de ver en la presentación de las compañeras, la literatura, el arte, la ciencia real y la ciencia ficción, etcétera, de donde toma ideas que pueden parecer poco creíbles, pero que son técnicamente viables. Por ejemplo, los proyectos para implementar la ectogénesis en los seres humanos. Dunn y Raby describen 4 niveles de especulación. El primero es lo probable. Es el ámbito donde se mueven principalmente los diseñadores en lo común. Y son realidades que están a punto de suceder a menos de que haya una crisis que lo impida. El segundo es lo plausible. Son cosas que con algún nivel de planificación se pueden alcanzar. El tercero es lo posible. Establece relaciones entre lo que existe hoy y lo que podría existir mañana, pero que todavía no sabemos bien cómo lograrlo. Deben ser científicamente realizables y seguir un camino lógico. Y el cuarto es lo preferible, que no siempre es posible. Por eso lo preferible queda truncado y no necesariamente llega hasta el futuro. El ámbito de lo posible es donde el diseño especulativo se engarza con el transhumanismo, ya que se asocia con las posibilidades de las tecnologías convergentes, que las tecnologías convergentes ofrecen para proponer la creación de todo tipo de dispositivos, en principio ficticios pero realizables, que permitirían la expansión de las capacidades humanas. Estos pueden ser wearables, por ejemplo, neurotransmisores para el control mental de objetos o dispositivos que aumentan las capacidades sensoriales, prostéticos como prótesis robóticas
o incluso microcomponentes implantados como sensores subcutáneos, intramusculares, intracraneales, entre otros. También los diseñadores se pueden apoyar en las creaciones de artistas visuales que proponen otras formas, usualmente prostéticas, de variar la morfología del cuerpo con fines mayormente estéticos. En estos casos, lo que se busca es llevar a la práctica, por medio de soluciones de diseño biotecnológico, las propuestas visuales, de manera que se logra un acercamiento entre el arte, el diseño y la tecnología, amalgamadas en función de la libertad morfológica y que, a la vez, pueden aportar nuevas capacidades físicas al cuerpo. Con esto ha surgido lo que Jessica Roth denomina diseño de órganos cibernéticos. Es un ámbito del diseño de objetos no tradicionales conformados mediante tecnología digital y vinculados al cuerpo humano. Su función se basa en la posibilidad de ampliar los sentidos del cuerpo humano, modificando la percepción e interacción con el medio ambiente. Un ejemplo es el proyecto Implant de Héctor Mejía, que consiste en un conjunto de biomateriales adheridos químicamente a la piel y controlados por un microchip subcutáneo en la cabeza, que permite a parejas que se encuentran separadas por gran distancia sentir caricias o percibir emociones de su amante. Según Mejía, el proyecto se basa en las nociones del diseño especulativo y transhumanismo para proponer la creación de un nuevo sentido artificial por medio de la tecnología incorporada de manera semipermanente. Así, explora el uso de tecnologías implantadas para la expansión de las capacidades corporales. Gracias. Las capacidades corporales, mientras genera una modificación estética por medio de patrones gráficos visibles sobre la piel, que es lo que podemos apreciar en la imagen. Estos órganos cibernéticos vendrían a ser una extensión de las capacidades naturales del tacto y podrían transformar la manera como el sujeto percibe, comprende e interactúa con el entorno y con otras personas. Estas modificaciones físicas que amplían las capacidades naturales se relacionan también con el concepto de cyborg. Cyborg es un acrónimo de Cyber Organism. Este concepto, planteado por Manfred Clynes y Nathan Kline en 1960, originalmente se refería a la posibilidad de crear seres humanos mejorados para poder sobrevivir en entornos extraterrestres, y posteriormente se amplió la noción para referirse a cualquier criatura orgánica que integra en su cuerpo componentes cibernéticos para extender sus capacidades físicas por medio de la tecnología. Desde el punto de vista de las artes visuales, una de las primeras manifestaciones artísticas que se pueden asociar con las tendencias transhumanistas es el denominado body art o arte corporal, que inició en los años 1960 con artistas como Gina Pane, Chris Burden, Bruce Nauman y otros. Este tipo de arte, según Mejía, inicia una especie de proceso de descomposición analítica del cuerpo, resultando en un rompecabezas susceptible de todo tipo de experimentación, lo cual permeó en la manera como los artistas manipulaban y modificaban visualmente su propio cuerpo. Mejía indica que el body art dejó de considerar el cuerpo como una estructura biológica o como algo natural, para incidir en los poderes que lo definen y constituyen. Posteriormente, en la década de los años 1990, se dio paso a un cuerpo entregado a la reorganización tecnológica que se debate entre lo natural y lo artificial, entre lo orgánico y lo inorgánico. Esta tendencia incluyó prácticas como el uso de elementos prostéticos para modificaciones temporales, como es el trabajo que hace Matthew Barney, también cirugías estéticas e implantes para remodelar el rostro o el cuerpo, como hace, por ejemplo, Orlan, o la modificación de capacidades físicas por medio de recursos tecnológicos, como hizo Stellar en su momento. Otro ámbito del arte que se relaciona ampliamente con el diseño especulativo y con el uso de tecnologías convergentes es el bioarte. Según Robert Mitchell, el bioarte generalmente implica el uso artístico de la biotecnología. Los bioartistas emplean técnicas y tecnologías de laboratorios biológicos
para crear trabajos vivientes de arte y mantener estas entidades vivas en los espacios de exhibición. Comúnmente utilizan seres o elementos vivos como material creativo, por ejemplo bacterias o cultivo de tejidos animales. Además, aplican el uso de técnicas que van desde la modificación corporal externa, como el trabajo Nature de Marta Meneses, que usa técnicas de cauterización para crear patrones irregulares, asimétricos en las alas de las mariposas, el cultivo artificial de tejidos, como se ve en los trabajos de Oron Katz y Sur, y también la manipulación genética, como el caso del GFP Bunny de CAC, que es este conejo genéticamente modificado para que sea fluorescente. La relevancia del arte, el bioarte, en relación con el diseño y el transhumanismo es, como ya se mencionó, que muchas veces el diseño especulativo parte de experimentos y propuestas de artistas plásticos para crear objetos de diseño que pretenden alcanzar innovaciones aplicables en la vida humana. Con esto en cuenta, es fácil imaginar que haya diseñadores que intenten crear nuevos órganos artificiales por medio de las técnicas de cultivo de tejidos que puedan ser implantados en el cuerpo, o que se empiece a utilizar de manera libre la manipulación genética humana con fines estéticos, similar al caso del conejo bioluminiscente de CAC. Ok, como cierre, hay una necesidad sobre la reflexión ética. El surgimiento de estas prácticas, ¿verdad?, conlleva el uso y alteración de organismos vivos por medio de herramientas científico-tecnológicas, y esto supone riesgos que van desde el ámbito de la salud, la vulnerabilidad de las diversas formas de vida humana y no humana, la institucionalidad y el ambiente, entre otros. Por tanto, urge la reflexión ética interdisciplinar sobre el alcance de estas prácticas, que garantiza una adecuada regulación del desarrollo tecnológico y su implementación en la creación artística. Esta reflexión debe orientarse en la discusión de temas como la experimentación en seres humanos, animales, bacterias, entre otros organismos, la protección al medio ambiente, el respeto por la diversidad cultural, consideraciones legales, políticas y económicas sobre los desafíos que suponen estas prácticas. Sin embargo, es importante recalcar que lo más probable es que sobre la marcha surjan más temáticas. Como cierre, Antonio Diegues establece que la ciencia debería estar más orientada a preguntarse aspectos fundamentales del por qué y para qué de sus propuestas antes de materializarlas, y no centrarse en una búsqueda más de objetos y resultados sin tomar en cuenta las problemáticas que se generan colateralmente. Y al respecto, Diegues establece que no será posible sin una gestión pública democrática adecuada de la propia investigación científica, una gobernanza de la ciencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la magíster Indira y al magíster Jeff. A continuación, seguiremos con la ponencia titulada Entre las llamas de Fahrenheit 451, Tecnología, Utopía y Distopía, a cargo de la magíster Tatiana Herrera Ávila. Y doña Tatiana es profesora asociada e investigadora de humanidades en la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. En esta misma universidad obtuvo su licenciatura en Filología Española, su maestría en Literatura Latinoamericana y actualmente se encuentra cursando la maestría en Literatura Clásica. Sus publicaciones y áreas de investigación se centran en la literatura y recientemente en el área de las humanidades digitales. La investigadora cuenta con numerosas publicaciones académicas sobre literatura, ciencia ficción, terror, cultura y tecnología, tales como La sangre de Mercurio, de mitos y tecnología en Miguel Ángel Asturias, Internet, Babel literaria del siglo XXI, Crónicas marcianas, el triple sistema, y Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip Dick, reflexiones sobre el transhumanismo. Escucharemos a la magíster Herrera. Bueno, buenas tardes. Sí, no. Buenas tardes. Bueno, muy agradecida por el espacio, a la Escuela de Estudios Generales. Gracias además a quienes nos acompañan hoy en esta tarde. Mi ponencia, en efecto, se llama Entre las llamas de Fahrenheit 451,
tecnología, utopía y distopía. Tendremos entonces una especie de provocación, que es lo que genera la lectura que voy a presentar, una introducción rápida del autor, el texto, el contexto, la utopía, la distopía y la dependencia tecnológica. Como provocación, hay que decir que en 1823 el poeta Heinrich Heine escribió su célebre frase profética advirtiendo sobre los peligros de la quema de libros. Decía él: ahí donde se queman libros se acaba quemando también seres humanos. Eso lo dice en su tragedia Almanzor. Esa imagen es la quema de libros en la Alemania nazi que ocurrió el 10 de mayo de 1930. Y en realidad, digamos, pensar esto a mí particularmente me genera bastante terror, pero precisamente por eso, ¿verdad? Porque quemar libros no es solo quemar el conocimiento, sino todo lo que está detrás de ellos. Es quemar la cultura misma, es quemar al fin y al cabo lo que nos hace humanos. Y como vamos a ver, la novela se centra en este acto como tal. La gran biblioteca incendiada de Alejandría, por ejemplo, es otro caso, ¿verdad?, donde se quemó varias veces, pero a menudo fue accidental aparentemente, pero sí hubo algunas de estas prácticas incendiarias provocadas, ¿verdad?, con tal de precisamente borrar de la historia alguna parte del conocimiento que a X persona le puede parecer, o a X grupo en el poder le puede parecer peligroso. Desde ese acto, ¿verdad?, tan terrible de la pérdida de la Alejandría, que todavía no se sabe cuánto conocimiento perdimos en eso, tenemos la censura posmoderna, ¿verdad?, que tal vez no anda quemando los libros, pero sí tenemos toda esta cultura de la cancelación que se nos ha impuesto a lo largo de todas las universidades, ¿no? Pues también es que, no, devuélvase. Ahí. En el Quijote tenemos esta cita: aquella noche quemó y abrazó el ama cuantos libros había en el corral y en toda la casa, y tales debieron de arder que merecían guardarse en perpetuos archivos, mas no lo permitió su suerte y la pereza del escrutinador, y así se cumplió el refrán en ellos de que pagan a las veces justos por pecadores. En el Quijote, si recordarán ustedes, sucede una quema de libros del bachiller, el ama y el licenciado con los libros que habían vuelto loco a Don Quijote, ¿no? Que eran los libros de caballería. Claro que ahí hay un claro mensaje, ¿verdad?, de decirnos pues que hay una literatura que es mala de leerse. El asunto es cuándo decidimos qué es bueno, qué es malo y qué censuramos, ¿verdad? Un poco pues por ahí valga el ejemplo del Quijote para introducirnos entonces a la novela de la que hoy vamos a hablar, que como les digo es Fahrenheit 451. También importante el contexto en el que Ray Bradbury escribe la novela. Es importante porque, vamos a ver, nos habla de las preocupaciones que se manifiestan en el texto. Por un lado estaba ya de posguerra, ¿verdad? Había acabado la Segunda Guerra Mundial y entonces había iniciado ya la Guerra Fría, y además el periodo tal vez de más persecución cultural que se ha dado en Estados Unidos, al menos de manera clara y evidente, que es la época del macartismo, ¿verdad? Y Ray Bradbury, que es el autor que nos interesa hoy, es estadounidense, pues entonces él tenía muy clara esta actitud persecutoria del Estado, ¿verdad? Lo cual nos lleva también al temor al totalitarismo, que además venimos de la Segunda Guerra Mundial y que entonces pues evidentemente el terror a un sistema político totalitario estaba muy patente en
espíritu de la época, por decirlo de alguna manera. Tenemos avances tecnológicos, se está iniciando la revolución científica tecnológica del siglo XX, ¿verdad? Y ha habido, pues para ese momento, 1953 se publica la novela, es un estallido tecnológico, ¿verdad? Y se podía prefigurar todo lo que estamos viviendo hoy en día. Después tenemos entonces el desarrollo de los medios de comunicación masiva, que van de la mano con el desarrollo tecnológico y que de alguna manera habían transformado la sociedad al punto de generar la sensación de que había demasiada mediatización. Imagínense que eso lo piensa Ray Bradbury en los años 50, ¿verdad? Yo quisiera pensar qué diría ahora, ¿verdad? Con todo lo que tenemos hoy en día, la inteligencia artificial y demás. Después está la amenaza nuclear, por supuesto, ¿verdad? Y la misma sociedad de consumo, que de nuevo presentaba un optimismo aparente, ¿verdad?, de una sociedad, sobre todo en Estados Unidos, con la bonanza que queda de la Segunda Guerra Mundial. Pero ese es el contexto entonces en el que la novela se escribe. Además, hay que inscribirla, ese es un meme, ¿verdad?, que anda por las redes sociales, tal vez algunos lo han visto, pero es muy interesante porque nos plantea dónde estamos hoy, ¿verdad? Todos esos textos son textos distópicos de ciencia ficción, ¿verdad? Entonces tenemos 1984, Fahrenheit 451, que es la novela que nosotros vamos a trabajar, Rebelión en la granja de George Orwell, lo que está en rojo es que no se lee, pero es la naranja mecánica, está El Señor de las Moscas, luego Cuando el destino nos alcance, Gattaca, Matrix, La fuga de Logan, El cuento de la criada, Brasil, Un mundo feliz. Pareciera que todos estos textos y otros más, ¿verdad?, de la ciencia ficción han hecho la prospección del mundo en el que vivimos, un mundo aparentemente hostil para el ser humano, ¿verdad?, por decirlo poco. Entonces, bueno, así Ray Bradbury yo creo que no necesita mucha presentación, sin embargo, bueno, él nace en Illinois, como les comentaba. Es muy interesante porque además es un escritor casi autodidacta, él no estudia mucho, pero era un gran lector y se dedica muy desde joven a la cuestión de la literatura, ¿verdad? Y nos deja textos bastante reconocibles, creo yo, ¿no?, dentro de la ciencia ficción, que son Crónicas marcianas, El hombre ilustrado y Fahrenheit 451. Bueno, esas son ediciones que yo creo que es importante verlas por precisamente la gráfica, ¿verdad? Hace énfasis en el tema de la novela, ¿verdad? Que es este incendio que se hace pues con la cultura, con la herencia humana, y que deshumaniza sin duda alguna a la sociedad. Es un poco eso lo que él nos va a plantear. Incluso sobre todo la portada de este lado, del lado, ¿qué sería?, izquierdo, la negra, pone en evidencia así se abre la novela, esa es la descripción que él hace, ¿no? Y entonces es muy interesante porque esos son los colores que van a estar presentes a lo largo de todo el texto, y que tienen un gran símbolo, como vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, es un clásico de la literatura distópica, ahí no hay nada que agregar. François Truffaut hizo una película del mismo nombre en 1966. Hay otras películas, pero esa es tal vez la más seria, ¿verdad? Y bueno, esos son los temas que la novela trata. Se sitúa entonces en una sociedad futurista donde el sistema o el gobierno de control ha erradicado los libros, ¿verdad? Y la cultura en general. ¿Por qué? Porque los libros nos hacen pensar, y como dice el mismo texto, en la sociedad en que vive Montag hay que ser feliz a la fuerza, y pensar nos impide ser feliz. Entonces vemos precisamente cómo un gobierno, ¿verdad?, se apropia
de esta cuestión de que nosotros debemos ser felices. Y entonces utiliza los medios de comunicación para enajenar, no hay otra forma de decirlo, ¿verdad?, a la sociedad completa, y que la sociedad no se haga las preguntas que uno por lo general se hace, ¿no? El protagonista Montag es un bombero encargado de quemar libros, ¿verdad? Y esto deconstruye la tradicional función de los bomberos como guardianes del bienestar, subvirtiendo la noción de protección al servicio de la opresión ideológica. Esa subversión o esa inversión que él plantea desde el principio va a ser clave, porque así es como nosotros tenemos que entender el texto. De hecho, tiene un epígrafe, ¿verdad? Además de hablar de que los 451 grados Fahrenheit es la temperatura a la que el papel de los libros empieza a arder, tiene un epígrafe de Juan Ramón Jiménez, el poeta español 98ista, y dice: si te dan papel rayado, escribe de través. Entonces hay un llamado, por supuesto, a la subversión, a la inversión y a la ruptura que nos plantea el texto, ¿no? Y sobre todo a la desobediencia civil. Vamos a ver eso. Soñar y pensar con otros mundos está íntimamente relacionado, ahora bien, con el concepto de utopía, sobre todo si pensamos que podemos ir a esos mundos una vez que el mundo colapse, así como el concepto de distopía, ¿verdad? Que a menudo se piensa que la distopía es lo opuesto de la utopía. En realidad, en este texto queda clarísimo que no es tal cual, sino más bien, para precisar, es la subversión, ¿no?, de la utopía. Es cuando la utopía va mal, por decirlo así, ¿verdad? Entonces se pervierte y termina más bien dañando aquello que podía resultar deseable. Bueno, tenemos dos tipos de utopía, siga porque aquí terminando. Ahí déjalo. Esa cita, bueno, yo creo que es bastante conocida también, la de Galeano, sin embargo a mí me parece importante porque nos va a plantear ese horizonte utópico que en realidad vamos a encontrar en la novela, ¿verdad? ¿Y cuál es el horizonte utópico que nos plantea la novela? Bueno, precisamente que los que se resisten al sistema totalitario optan por aprenderse los libros de memoria, ¿verdad?, para recuperarlos. Entonces ahí hay una recuperación no solo del libro como tal, sino de la memoria misma, de la humanidad misma, ¿verdad? Y es muy interesante que sea de memoria, porque precisamente eso hace énfasis en una de las condiciones que a menudo pensamos que no es importante en nuestra condición, que es eso, el recordar quiénes somos. Y aprendernos los libros, pues pareciera que va por ahí. Entonces eso, la sociedad de Fahrenheit vive una vida cómoda y segura gracias a la tecnología. Los muros de televisión interactivos y la anestesia emocional son los ejemplos de tecnologías que buscan mejorar la condición de vida de la gente, ¿verdad? Y a cambio de ¿qué? De renunciar precisamente a aquello que nos hace humanos. Después, bueno, viene el análisis de la distopía, la diferencia del totalitarismo, la tecnologización. Y lo interesante es eso, que la novela nos plantea esa transformación de la utopía a la distopía y de regreso a la utopía, ¿verdad? Es un texto que termina con la esperanza. Digamos, teoría o el concepto central en mi análisis viene a ser Bloch, ¿verdad?, que plantea que el arte es el lugar donde la utopía se lleva a cabo, pero entendida precisamente como eso, ¿no?, como esperanza. Ray Bradbury nos deja la posibilidad de pensar en otro mundo posible, ¿verdad? El punto es si vamos entonces a tener que recuperar la memoria leyendo, o si queremos ser una sociedad que no necesita, como se dice hoy en día, ¿no?, que quemen los libros porque de por sí no los estamos leyendo. Con eso me quedo. Gracias.
A continuación, escucharemos la ponencia ¿Pueden los robots escribir poesía? Una mirada filosófica a la inteligencia artificial en el mundo del arte, a cargo del doctor Jonathan Piedra Alegría. El doctor Piedra es doctor sobresaliente cum laude en filosofía por la Universidad de Salamanca, España, con la especialidad en ética de la inteligencia artificial. Es máster en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Costa Rica, máster en Filosofía Contemporánea por la Universidad Oberta de Cataluña, especialidad en retos tecnocientíficos, pasante de investigación en la Universidad de Murcia sobre el tema de la Ley sobre Inteligencia Artificial de la Unión Europea, proyecto ProHuman BioLaw de la Unión Europea, profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es el coordinador de la Cátedra Interdisciplinar sobre Humanidades Digitales de la Escuela de Estudios Generales, investigador del Grupo de Investigaciones Filosóficas sobre Transhumanismo y Biomejoramiento Humano en la Universidad de Río de Janeiro, en Brasil. Investigador del Grupo Humanitas de la Universidad Católica de Oriente, miembro del Grupo Internacional Interdisciplinario de Poshumanismo Crítico en América Latina. La mayor parte de su trabajo se ocupa de cuestiones de ética aplicada, tecnologías disruptivas, aspectos éticos y políticos de o sobre inteligencia artificial, bioética, transhumanismo y human enhancement. Al mismo tiempo se dedica a los aspectos filosóficos de los nuevos humanismos tecnológicos y de las humanidades digitales. Su trabajo reciente se enfoca en la reflexión ética y normativa sobre la inteligencia artificial, así como la inclusión de marcos axiológicos y epistemológicos alternativos en el debate de esta tecnología. Los dejamos con el doctor Alegría. Bueno, gracias, muy amable, a la Escuela de Estudios Generales, al Congreso. Yo me voy a levantar porque estar sentado es muy incómodo, ¿no? Entonces voy a comenzar un poco con la presentación. Tal vez, si me pueden decir cuál de estos dos poemas fue escrito por un ser humano. Yo sé que voy a perder mucho tiempo de presentación, pero vale la pena, ¿no? ¿Cuál creen que fue escrito por un ser humano? Si quiere alguien puede declamarlo para que no se lean. ¿Usted lo quiere leer, Ángela? No, bueno, no, nadie lo lee aquí, ¿no? ¿Cuál creen? ¿5? ¿4? ¿3? ¿2? ¿1? ¿Por un ser humano? Sí. ¿Por qué? Sí. Ajá. Sí, pero ¿están de acuerdo con eso? Sí. ¿Todo bien? Sí. Bueno, pues en realidad sí, ¿no? Este fue escrito por ChatGPT y la otra fue por Mía Gallegos, una poetisa famosa, no sé, digamos, habría que verlo en ese contexto, ¿no? Si estamos en la lógica de la simpleza, creo que hay ciertas peculiaridades que deberíamos tener en consideración, ¿no? Yo voy a intentar abarcar este debate a partir de 3 posturas fundamentales. La IA puede ser creativa, puede ser original y evidentemente si hay alguna cuestión que tiene que ver con la creatividad humana. En ese sentido, ustedes ven esta cantidad de definiciones que están acá, le estoy tapando a Ángela, ¿no? Estas definiciones que están acá sobre lo que puede ser la creatividad. Como ustedes pueden ver, estas 2 definiciones que están acá tienen que ver con una característica de las personas y con una cuestión de los seres humanos. En filosofía hay una parte importante que tiene que ver con delimitar conceptos y analizarlos, pero el término creatividad es bastante huidizo, es muy, digamos, difícil de abarcar. Yo, de hecho, en una búsqueda más o menos inicial, encontré 53 definiciones de creatividad solo, ¿verdad? En una búsqueda más o menos rápida, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, todas estas que están acá, y puse unas cuantas porque no me cabía ni quitaba tiempo, ¿no? Sobre lo que tiene que ver en creatividad. Ciertamente, el concepto de creatividad, tal cual lo entendemos, es un asunto bastante nuevo. Hasta 1875 apareció, digamos, en el diccionario de Oxford de Inglaterra, ¿no? Y hasta 1984 apareció en el documento de la RAE como una especie de copia del de Oxford, ¿no? Es un concepto bastante, digamos, novedoso y en realidad tiene diferentes formas de entender esto.
Ciertamente, la mayoría de los conceptos entienden la creatividad desde 4 enfoques particulares: lo que tiene que ver con el autor, el proceso, el producto y la dimensión cultural y, digamos, social. Dentro de estas 56 opciones que yo analicé, como que básicamente estarán como los 4 ejes clásicos, ¿no? El autor, que es como un conjunto de actitudes que tiene y un conjunto de aptitudes, básicamente todas tienen que ver con la innovación y la capacidad de crear algo nuevo de la nada o algo nuevo con lo viejo. El asunto del proceso, que básicamente es la capacidad de ir más allá de las reglas o utilizar las reglas para producir algo distinto, pero con base en métodos, procesos, etcétera, ¿no? Lo que pueden ver acá, que el producto, que es el resultado, algo distinto, ¿no? Entonces, un ejemplo que ponen muchísimo en las escuelas de diseño sobre el asunto del producto es, por ejemplo, los teléfonos, los celulares de tenían teclado al iPhone, ¿no? Que era como una pantalla táctil, ¿no? Ahí como hubo un salto en la creatividad. Ahora todos los iPhones son exactamente iguales, solo que más caros y hacen más cosas, ¿no? Pero el teléfono de tapita a un teléfono táctil casi siempre es el ejemplo que ponen para explicar el asunto de la creatividad, ¿no? Y finalmente la dimensión cultural y social, que no tiene que ver nada ni con la una ni con la otra, sino que es la cultura y la sociedad lo que define que es creativo. Fin, ¿no? El ejemplo clásico del Orinal de Duchamp, ¿no? Que definen si es arte o no, y el banano pegado con una cinta, ¿verdad?, que se pone a definir si eso es arte o no es arte, ¿no? Que esos ya son debates que aquí no vamos a entrar a cuestionar. Ciertamente, estas imágenes que ustedes ven acá fueron creadas con Midjourney 5, ¿no? Esta es una cuestión que está basada en una imagen, digamos, fotográfica. La otra es un gato kawaii, ¿no? Básicamente que está ahí. Y la última es como una imagen intentando imitar una pintura, básicamente, ¿no? En ese sentido, todas estas imágenes, como ustedes pueden ver, tienen sesgos y poquísimas personas no, digamos, dirían que representan algo artístico o que son arte, ¿no? Sin embargo, hay ciertos debates al respecto. Vean, por ejemplo, lo que está acá. Una IA ganó un concurso, digamos, que tiene que ver con la pintura. Y cuando se dieron cuenta que eso era así, salió la comunidad a decir que era la muerte del arte. Pero ganó, ¿no? Esta imagen generada también por IA ganó un concurso de fotografía, el Sony World Awards, ¿verdad? En el 2022, se llama El Electricista, para que lo tengan presente, ¿no? Y la escritora japonesa que está acá ganó un premio, digamos, de literatura y, como ustedes pueden ver acá, utilizó ChatGPT para escribir su obra, ¿no? No toda, pero una parte importante. Y cuando le preguntaron que si realmente eso, digamos, era válido, lo que ella dijo es que la ChatGPT le ayuda a compensar sus debilidades, ¿no? Lo cual está bien, puede ser, ¿no? Pero entonces hay como todo un debate frente a si esto es válido, ¿no? Mucha gente cuestiona que cuando aparece la tecnología en el aspecto artístico está el asunto de la muerte del arte. Y específicamente en la poesía, ¿no? Que la poesía es como un tema bastante complicado, ¿no? Es como decir que es el amor, ¿no? Que es la filosofía, que es la literatura, ¿no? Son como definiciones que a todo mundo se le fugan, ¿no? Entonces la poesía es como una cosa del alma, que tiene que ver con los sentimientos, cosas mágicas y muchas definiciones que yo no voy a entrar aquí a cuestionar, digamos, ¿no? Hay una definición muy interesante de Octavio Paz, donde dice que la poesía es el resabio del alma en la última búsqueda de la humanidad y de ese tipo de cosas, que me imagino que es una cosa sentida y bonita, ¿no? Pero realmente lo que está intentando plantear ahí es que hay un aspecto, mejor dicho, personal, humano, que no puede ser captado por la tecnología, ¿no? Y en ese sentido la pregunta es si realmente la inteligencia artificial puede ser creativa o si por el contrario lo único que hace es simular la creatividad, ¿no? Es una pregunta bastante complicada, porque cualquiera que haya dado clases, uno se pregunta si los estudiantes son creativos, ¿no? Pero en este caso es mucho peor, ¿no? Entonces la cuestión radica, y creo que sirve como un marco de referencia interesante, tener la propuesta aquí, bueno, de Margaret Bowden, ¿no? Que aquí está la referencia, que ella plantea que hay como 3 formas de entender la creatividad en términos clásicos, o en términos generales. La primera, que es la creatividad combinatoria, que básicamente es combinar elementos para producir una cosa distinta. La segunda, que es la creatividad exploratoria, que básicamente es que usted explora estos elementos y de estos elementos crea nuevas conexiones.
Y la última es la creatividad transformativa, que es que usted transforma algo en una cosa distinta, ¿no? Entonces, usted agarra un lápiz y una Coca-Cola y lo hace para algo distinto que no es ni un lápiz ni una Coca-Cola, ¿no? Digamos, en este principio es que supuestamente está el asunto del plátano pegado, ¿no?, en la pared, ¿no? Porque transformó la cinta del plátano en algo distinto que no es la cinta ni un plátano. O por lo menos es la propuesta teórica, digamos, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las capacidades que tiene la IA supuestamente en este momento? Pues en primera instancia, la 1 y la 2, por lo menos, ¿no? En instancias por lo menos actuales, ¿no? Puede, digamos, utilizar algoritmos y píxeles para generar una imagen particular, puede explorar nuevas relaciones, pero supuestamente no puede hacer ninguna creatividad particular transformadora, ¿no? En matemáticas se entiende esto como muy interesante, porque lo que ellos plantean es que pueden hacer cálculos, estadísticas, ver relaciones, pero realmente no puede formular teoremas la inteligencia artificial. Puede ser muy interesante, pero no puede formular teoremas, ¿no? Y entonces, por lo tanto, tiene estas dos capacidades firmemente ancladas, pero en principio la última no. Ahora bien, si esto es así, la pregunta que uno se plantearía, y voy un poco rápido precisamente por el tiempo, es si puede considerarse ese producto como algo original. Y aquí entramos en debates legales y mucho tipo de cosas. Yo voy a enfocarme en lo que tiene que ver con la filosofía propiamente, ¿no? Y a partir de aquí hay varias consideraciones que vale la pena tomar en cuenta, ¿no? La primera tiene que ver con la intencionalidad y la segunda con la conciencia, ¿no? Ahorita vamos a ver qué tiene que ver esto con la autoría propiamente. Desde el punto de vista de la intencionalidad, que es la capacidad de los estados mentales de estar dirigidos hacia algo, ¿no? Intenciones, deseos, creencias, etcétera, ¿no? Y esta conciencia es una definición bastante arbitraria, ¿no? Está basada en la filosofía de la mente, pero es precisamente para intentar explicar este punto, ¿no? Tiene que ver con la experiencia subjetiva de los estados mentales, ¿no? Es decir, cómo sería algo o cómo sería experimentar algo, ¿no? Entonces, tal vez esta última parte es importante analizarla. Yo puedo leer todos los libros de bailar merengue, pero eso no quiere decir que sé bailar merengue, ¿no? La única forma que yo sepa cuándo o cómo es bailar merengue es bailando merengue, ¿no? Y en ese sentido aparecen tres aspectos importantes a considerar en el tema de la autoría, ¿no? La ausencia de la experiencia subjetiva, la falta de intencionalidad, y pongo entre paréntesis genuina, porque ese es un debate que luego aparece en la filosofía del arte con la inteligencia artificial, y la simulación de la creatividad. Quienes están en contra de que la IA no hace nada de esto, básicamente plantean que cuando usted pone un prompt en Midjourney, en DALL-E o en cualquier tipo de esas cosas, realmente el algoritmo no está entendiendo la emoción que usted le está planteando particularmente, ¿no? Simplemente está utilizando una serie de elementos estadísticos para asumir cierta emoción dentro de tal particular, pero no entiende propiamente lo que está planteando y por lo tanto no tiene una intención de mostrar ninguna emoción, por ejemplo, ¿no? Cuando yo puse que hiciera el poema particular, yo le puse ponga tal cosa, pero la inteligencia artificial no entendía, o por lo menos eso es lo que se supone, ¿no? No entiende qué significa el dolor, la tristeza, por lo menos las actuales, ¿no? Y por lo tanto, lo único que hace, por lo menos en primera instancia, supuestamente es una simulación de creatividad. Este tipo de cosas, y voy a ir un poco rápido también, tienen que ver con algunas teorías que ustedes ven que están aquí bastante viejas en la filosofía, ¿no? El cuarto chino de John Searle, el texto de Thomas Nagel, What It's Like to Be a Bat, ¿no? Y el texto de Daniel Dennett, que tiene que ver con Intentional Stance. ¿Qué tiene que ver esto básicamente con lo que estamos hablando, ¿no? Thomas Nagel, en este texto, lo que plantea es que la creatividad, o asociándose, tendría que ver alguna cuestión con una experiencia subjetiva que los estados físicos y objetivos no pueden replicar. El prompt no puede replicar la experiencia subjetiva de un pintor que entiende el dolor. El prompt no puede replicar la tristeza de un borracho que se cayó, ¿verdad? Y ponerlo en un texto. Y en el último caso, el del asunto de Daniel Dennett, ¿verdad? Lo que él plantea es que usualmente cuando decimos que un sistema tiene una intención, no es porque realmente la tenga, sino es simplemente para hacerlo predecible, pero no quiere decir que la tenga en ninguna forma, ¿no? Y en este sentido entra el tema de la autoría, ¿no?
casi siempre se asocia a la creatividad con un asunto de autoría humana y particularmente con una cuestión de una capacidad consciente con un propósito, ¿no? Y entonces, por lo tanto, la autoría, desde un punto de vista filosófico, para no entrar en temas legales, que tiene que ver con muchas cosas diferentes, ¿no? Tiene o implica, por lo menos, la intencionalidad y evidentemente una responsabilidad de su obra, ¿no? Y aquí puede verse desde dos puntos distintos o diferentes, ¿no? La primera es si utilizamos el IA como instrumento, es decir, si lo utilizamos como un compañero, entonces en primera instancia el creativo no sería la inteligencia artificial, sino sería uno, que fue el que le puso el prompt más o menos complejo, ¿no? Si asumimos que existe una autonomía más o menos amplia, dependiendo de lo que entendamos por eso, entonces uno podría decir que la creatividad es producto del algoritmo o de la inteligencia artificial. Y aquí entonces entra otro debate, porque si esto es así, y vimos que, por ejemplo, ganó un concurso de arte, un concurso literario, un concurso de fotografía y uno de poesía, entonces, ¿dónde queda la experiencia humana que supuestamente es lo que nos define frente a la inteligencia artificial? Y aquí aparece, digamos, la perspectiva final, que era lo que planteaban los autores, ¿no? Y perdón si voy un poco rápido, pero es por un asunto del tiempo, ¿no? Es decir, esto implica la muerte del arte, como todos estos caballeros pensaron cuando se dieron cuenta que esta imagen era básicamente producto de una inteligencia artificial, o lo que replantea es que hay que entender de formas diferentes el arte. Por lo general, hay como dos posiciones que esto se abarca de forma amplia, ¿no? La primera tiene que ver, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero la primera cantidad de empleos que se perdieron con la IA generativa fueron los creativos. Fueron escritores, fueron diseñadores gráficos, fueron ese tipo de, digamos, de disciplinas, ¿no? Lo que uno tendría que preguntarse ahí no es tal vez tanto el asunto de la creatividad, sino qué se está enseñando en las universidades y cómo se está formando a las personas, que básicamente una ya puede replicarlo muy sencillamente, ¿no? Habrá que ver y hacer un cuestionamiento, digamos, no tanto del aspecto humano, sino de los métodos de enseñanza, porque también hay algunas personas que consideran que la creatividad puede ser alimentada, instruida o enseñada, ¿no? Y otra perspectiva que no es necesariamente negativa es la que esta tecnología plantea, que es que de alguna forma todos somos artistas, o todos podríamos ser artistas, ¿no? Porque en alguna medida el arte, y con esto voy cerrando, se ha planteado de una perspectiva de un grupo de élite, ¿verdad? De un grupo, digamos, privilegiado. Y evidentemente, a pesar de que hay arte popular, porque efectivamente lo hay, esto podría ser como una especie de democratización para que se pueda de alguna forma ampliar el espectro de las personas que pueden hacer arte. Ahora bien, ¿esto implica que el arte va a bajar de calidad? Bueno, eso es un tema que habría que entrar en otras consideraciones. Pero por un asunto de tema y de tiempo, yo terminaría acá y gracias. A continuación, escucharemos la ponencia titulada Cuerpos en la periferia, desigualdades, tragedia y resistencias en la sociedad del deterioro, una aproximación a la comprensión de las intersecciones entre cosificación, reificación de la conciencia y los fundamentos economicistas que la sustentan, a cargo del magíster Jerry Alonso Mora. Don Jerry es sociólogo por la Universidad de Costa Rica, educador e investigador social. Además, es máster en Derechos Humanos y Educación para la Paz por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Sus trabajos de investigación están asociados a la violencia estructural y sus efectos en el tejido social, especialmente en poblaciones con énfasis en niños, niñas, mujeres y jóvenes de zonas populares. Ha trabajado el tema de la desigualdad social, violencia estructural y el homicidio doloso en Costa Rica. Actualmente desarrolla una investigación sobre la producción de subjetividades, neoliberalismo y violencia en Costa Rica. Para esta ponencia cuenta con 15 minutos y faltando 3 se le avisará. Muchas gracias.
Buenas tardes, agradecer a la Escuela de Estudios Generales por permitirnos estar aquí. Antes que nada quisiera saludar a los estudiantes, a los administrativos y a algunos profesores en su lucha por la defensa del 8%, por la exigencia del 8% del Producto Interno Bruto para la educación. Es una lucha que tenemos que dar todos y todas, ¿verdad? Y es el que haya un presupuesto para eso nos permite, sobre todo a los que somos de clase trabajadora, haber pasado por la universidad. Ahora que venía, recordaba cuando me sentaba por ahí con un poco de hambre, pero con mucha felicidad, esperando que se abrieran las aulas para entrar a clases. Y hoy también estoy con hambre, pero también feliz de estar acá entre ustedes. El nombre es un poco estas deformaciones que nos dará la universidad a los sociólogos, ¿verdad? Pero en realidad lo que les vengo a hablar es sobre la vida, es sobre la experiencia de la vida y cómo la técnica, la tecnología y ciertos paradigmas instrumentales, bancarios, se nos quieren imponer en la producción de nuestras experiencias de vida. Eso es, ¿verdad? De eso vamos a intentar aproximarnos a hablar. Voy a intentar aproximarme a eso que acabo de decir a partir de 3 elementos. Cuando hablamos de sociedad del deterioro, ¿qué es esto de la sociedad del deterioro? No es otra cosa que este modo de organización del mundo en esta fase específica del capitalismo, que es el neoliberalismo, y cómo, digamos, de alguna forma no solamente se quiere, como en el pasado se pensó, generar la explotación del ser humano en términos de la generación de valor, sino la extensión de estas lógicas a experiencias y al despliegue de formas casi que inimaginables, ¿no? Que tienen que ver inclusive con nuestra intimidad, que tienen que ver con esas otras experiencias que no tienen nada que ver con lo cuantitativo, que no tienen nada que ver con las métricas, y que pareciera se nos quiere inocular, ¿no?, esta racionalidad neoliberal en nuestras experiencias particulares de vida. El segundo punto tiene que ver con de qué manera, digamos, este modo de organización del mundo quiere producir subjetividades, es decir, quiere construir un tipo específico de ser humano, un tipo específico de sujeto, ¿verdad?, que tiene ciertas características y que aparece ahí, ¿verdad?, reflejado en las redes sociales, en las películas que vemos, en las series que consumimos, etc. Y finalmente, como cierre, quisiera, digamos, que conversáramos sobre el arte, no como esta experiencia aún que no tiene que ver con la razón, ni que tiene que ver con la lógica, y que inclusive está muy vinculada al inconsciente, eso que creo yo que todavía el poder y la racionalidad capital y de mercado no ha podido colonizar, y espero que no lo haga, ¿verdad? Primero un recuento de cómo estamos. Ya desde el siglo XIX recordamos a Marx, que ya planteaba en una frase lo que nos esperaba, ¿no?, en el futuro, frase que algunos autores han tomado y le han cambiado el nombre, han hecho mucho dinero, pero Marx, digamos, lo planteó en esas épocas: todo lo sólido se desvanecerá en el aire y se hundirá en las heladas aguas del cálculo egoísta. Hoy todo pareciera, o buena parte de lo que existe, pareciera que es motivo de desvanecimiento, ¿no? El trabajo, la educación, las relaciones humanas, la pertenencia, el reconocimiento del otro, pareciera que de alguna manera profundiza cada vez más esta forma, ¿no?, de existencia que pareciera se nos impone, como es la lógica y los valores, las creencias, e inclusive cada vez más los hábitos vinculados a este modo de organización y particular, como es el neoliberalismo.
Algunos autores, después la Escuela de Frankfurt, que nos hablaba de la cosificación y la reificación, ¿verdad? Esto de convertirnos en cosas, de destruir las subjetividades, esta ontología del ser que pareciera que está muy vinculada a las relaciones bancarias, instrumentales, y que, bueno, ya desde entonces estos autores ya planteaban el tema de la incertidumbre. Bueno, Bauman, que creo que retoma algo de esa frase de Marx, Debord con la sociedad del espectáculo, la sociedad del consumo de Baudrillard, la sociedad de la decepción. Ahora, leyendo algunos trabajos de las compañeras y cuando planteaban el tema de la biopolítica, Bembe, digamos que Achille Bembe, que retoma toda la postura biopolítica de Foucault y que nos plantea cómo el neoliberalismo de alguna manera crea políticas basadas en la muerte, ¿no? Que produce muerte. De eso también vamos a hablar un poco, ¿verdad? De la sociedad morbígena en la que vivimos. Y bueno, y Zizek, por supuesto, que ve todos estos problemas vinculados a esta forma particular del mundo, de dominio del mundo y de nuestras experiencias de vida como síntomas, y que para mí es la parte, digamos, positiva, que nos damos cuenta a través de los síntomas, que algo estamos haciendo muy, pero muy mal, algo se está haciendo muy mal. Algunos datos muy rápidos como recuento de los daños. Hay una profunda desigualdad, ¿verdad? El 1% más rico de la población posee más del doble de la riqueza de 6.900 millones de personas. Cada vez más se producen nuevas pobrezas, ¿verdad? Estamos hablando que cada año hay 100 millones de personas en el mundo que se suman a la pobreza debido, por ejemplo, solo a un tema de ingreso. Los temas de recorte en salud en el mundo se ha visto como un indicador de pobreza porque las familias cada vez más tienen que dedicarle dinero a la salud, ¿verdad? Porque hay una relación ahí entre el desempleo, entre la pauperización de las nuevas formas de trabajo, etcétera. La brecha salarial entre hombres y mujeres, me gustaría que las mujeres vieran a sus compañeros, que se los vieran, ¿verdad? Nosotros los hombres ganamos en el mundo 24% más que las mujeres en condiciones similares de trabajo. Eso quiere decir que hay una profundización de las formas de desigualdad vinculadas a un tema de género, según Oxfam. Y por supuesto que el daño de esta sociedad, el deterioro, también impacta, digamos, estas lógicas particulares impactan en la diversidad del planeta, ¿no? Más de 1 millón de especies de plantas y animales están en peligro de extinción, y esto se da sobre todo a partir del desarrollo del proyecto industrializador en el mundo. Ahí hay otros datos que tienen que ver con la destrucción de los hábitats, la concentración del CO2, que por ejemplo, desde el proceso de industrialización nunca había habido en los últimos 800.000 años tanto desarrollo de CO2 en el mundo como lo hay ahora, ¿verdad? Esto, por supuesto, tiene un impacto en el cambio climático, tiene un impacto en las otras especies, ¿verdad? Recordemos que nosotros somos una especie más entre millones, ¿verdad? ¿Y cuáles algunos efectos, digamos, en nuestras experiencias de vida? El tema de algunas enfermedades. Nuestra sociedad es una sociedad morbígena, es decir, produce enfermos, es una generación que produce enfermos. Las políticas neoliberales promueven la privatización de la salud y la producción de alimentos ultraprocesados. Probablemente algunos de los que están aquí terminaremos con las presentaciones y se irán a McDonald's a comer, ¿verdad? Y McDonald's es el ejemplo más inmediato, ¿verdad? Que estamos comiendo sal, azúcar y grasa en un solo lugar.
que por cierto el consumo de azúcar en Costa Rica ya pasó los límites diarios de la dieta global, ¿verdad? Que el límite es del 9% y se está consumiendo más del 13%. La depresión y la ansiedad, por ejemplo, bueno, aquí la universidad es un ejemplo, ¿verdad? Recientemente se declaró emergencia nacional por un tema de salud pública, por problemas vinculados a la salud de las y los estudiantes. Lo mismo está pasando en las universidades privadas, solo que en las universidades privadas de eso no se habla, ¿verdad? Ni se toman, digamos, medidas para abordar este tema. El tema del suicidio también es un tema profundamente creciente a nivel global, específicamente en poblaciones de niñez y de jóvenes menores. Y el caso de Costa Rica es único. Por ejemplo, hay un aumento del 35,2 en el reporte de trastornos depresivos y un 35,6 para los trastornos de ansiedad en el año 2020. Esto ubica a Costa Rica 7.6 puntos porcentuales arriba del promedio global. Evidentemente, Costa Rica ha sido un laboratorio para las políticas neoliberales y estos son solo algunos de los datos, digamos, en algunas dimensiones específicas. Muy bien, la producción de subjetividades. Bueno, una de las, ustedes sabrán, una de las representantes del modelo neoliberal en el mundo lo fue Margaret Thatcher, ¿verdad? Y Margaret Thatcher con esta frase, ¿verdad? Creo que resume un poco el tema que viene a continuación. Ella lo decía así: la economía es el método, el objetivo es el alma. La economía es el método, el objetivo es el alma. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Estamos viviendo una sociedad que está produciendo cierto tipo de sujeto. ¿Cuáles son las características de este cierto tipo de sujeto? Que creo que hay que hacer una distinción aquí entre la producción de subjetividades, que es lo que está generando el neoliberalismo, por un lado, que tiene que ver con las dimensiones sociales, políticas y económicas y culturales, y por otro lado, la producción del sujeto, que está más vinculado a aquello que nos hace seres humanos, ¿verdad? Y que desde el proceso evolutivo nos reconocemos como seres humanos, ¿no? El tema de la cultura, el tema de la sexualidad, el tema del encuentro, etcétera. ¿Cuáles son las características del sujeto neoliberal? ¿Verdad? Bueno, hay un individualismo exacerbado, cada vez más vemos como un elemento que otrora era de la experiencia de las personas que se dedicaban a la empresa, se trasladan, digamos, cada vez más a la experiencia del sujeto, al despliegue general de otras formas de experiencia que no tienen que ver con la organización de, por ejemplo, una empresa o una máquina o la generación de una máquina. Otra de las características es la competitividad constante. La vida se concibe como una competencia permanente donde el éxito se mide en términos de logros individuales y acumulación del capital. Otras características están muy vinculadas a la flexibilidad y a la adaptabilidad. El emprendedor de sí mismo debe ser capaz de adaptarse rápidamente a los cambios de mercado y a las demandas del entorno. La autoexplotación, que creo que es uno de los elementos más violentos que estamos viviendo, porque además no nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, si han tenido la oportunidad de en su día libre sentarse en un sillón y no hacer absolutamente nada, a ver qué sienten. ¿Qué sienten de no hacer nada? ¿Verdad? Comenzamos a escuchar en nuestro oído: usted tiene que estar haciendo algo, ¿verdad? Por eso es que es terrible, ¿verdad? Este concepto del procrastinador, que hasta a mí me cuesta decirlo, ¿verdad? Que hay gente haciéndose rico con estos conceptos, ¿verdad? Determinando que nosotros tenemos siempre que estar haciendo algo. Bueno, eso está muy vinculado a la construcción de sujeto que estamos viviendo. El inempleado estructural, que es un concepto de Jorge Alemán, ¿verdad? Que a mí me parece que es muy interesante, que es que no solamente
estamos produciendo plusvalor para el capital en la relación capital-trabajo, sino que estamos también produciéndole al capital el plus de goce. No, es esta necesidad que tiene el ser humano por esta necesidad del ser humano de, digamos, tener experiencias gratificantes. El capital ha construido alrededor de estas experiencias gratificantes, ha armonizado, digamos, sus necesidades a la luz de estos procesos de plus de goce que, digamos, está más vinculado a el consumo compulsivo y la búsqueda cada vez más de esto, ¿no? Y ya para terminar, el empleado estructural es el que ha renunciado a su deseo, ¿verdad? Esto como a su deseo natural, si es que nosotros podemos decir que tenemos un deseo natural, una ontología natural del ser, ha renunciado cada vez más a eso para ofrecerse al mercado, ¿verdad? Y armonizar la experiencia bancaria, instrumental y de utilidad como una forma ontológica, como una forma del ser, ¿verdad? Que nos pasa por el cuerpo. Un ejemplo de eso es esto, ¿no? Donde lo cuantitativo es fundamental, donde se estima más lo cuantitativo que lo cualitativo. Muchas gracias, don Jerry. Esta experiencia. Qué pena, nada más tenía a los chicos, les di una hoja porque la idea es que ellos leyeran un cuento, ¿verdad? Pero bueno, no, ya vieron ustedes que ya… No. Muchísimas gracias, chicos, por querer ayudarme con el cuento. Sí. Muchas gracias a nuestros y a nuestras ponentes. Procederemos ahora a una muy breve sección de preguntas y comentarios donde las personas podrán levantar la mano. Creo que serán intervenciones muy pequeñas, muy cortas, tal vez unas 2 para que nos dé el tiempo. Don Melvin Campos. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias, Ronald. Gracias a todos, de verdad, fue una mesa interesantísima. Lástima que tenemos tan poco tiempo porque los temas suscitan discusiones y reflexiones enormes, ¿verdad? Tenía preguntas y comentarios para todos, pero me voy a centrar entonces, por el tiempo, también me voy a centrar en un par de ideas porque creo que también el tema de la inteligencia artificial lo plantearon ustedes, lo planteó Jonathan también, y está latente por ahí, porque digamos es algo que nos ha llevado a reflexionar esto. Por ejemplo, el tema de la transferencia de la mente, el papel del cyborg, ¿verdad? Implica la presuposición de que la mente es algo distinto del soporte físico, ¿verdad? Entonces que yo puedo hacer control X, control V, ¿verdad? Y entonces como si fueran de un disco duro a otro, ¿verdad? De un disco duro orgánico al otro, porque si hago una copia, ya esa no es la mente original, ¿verdad? Interesante porque me llamó me vino a la mente, refiriéndome al cine, al cyborg, uno de los cyborgs clásicos que es Robocop, que plantea justamente que eso es imposible. Es el momento porque hay que sostener el cerebro, el sistema nervioso central y los ojos. Es lo único que mantienen orgánico de Robocop, ¿verdad? Entonces hay partes desde la perspectiva de ese cyborg, en el arte para el caso, digamos, ahí en cine, hay partes orgánicas que son insustituibles. Eso como un elemento, digamos, nada más que quería comentar. Jonathan, la tuya fue la que me dejó con un montón de reflexiones más pendientes ahí, porque quedan todavía cosas que decir. ¿Cómo distinguimos, por ejemplo, yo no me gusta la palabra creatividad por más manoseada que sea, pero cómo distinguimos esa creatividad o esa imaginación de la simulación de la creatividad o de la imaginación? ¿Cómo podemos hacer eso? Justamente me vino a la mente una película reciente de Netflix, no recuerdo ahora el nombre, que plantea un poco eso, ¿verdad? ¿Cómo es que el robot está la inteligencia artificial verdaderamente imitando nada más, es puro prompt, o hay algo autogenerado en las respuestas y en la movilidad de la inteligencia artificial? ¿Cómo distinguir uno del otro?
Y un detalle que te quede, digamos, para que te quedara pendiente para la reflexión, el arte no depende de la intención, porque el arte escapa de la intención. Justamente ayer en la mesa en que participaba yo, mi propuesta de análisis estuvo presente la escritora Linda Berrón, que es la escritora del texto, y ella quedó sorprendida de la interpretación que yo estaba haciendo porque jamás se le ocurrió. Entonces, un poco la idea de eso, digamos, porque el propio arte escapa de la intención del artista, ¿verdad? Y una última idea, si la inteligencia artificial implicara la democratización del arte, eso me parece que no va necesariamente por ahí, porque lo mismo se dijo de que Internet iba a implicar la democratización del conocimiento y más bien nos dejó, como dijo Tatiana, en una Babel apocalíptica en la que estamos. Entonces, probablemente la IA nos lleve por ese lado. Eso es lo que quería comentar. No sé si, Jonathan, querías comentar algo o los compañeros. Sí, gracias, Melvin. Voy a ir de atrás hacia adelante. No, en realidad hay varias cosas que hay que tomar en consideración. La primera es que con relación a la cuestión de la democratización, esa es una lógica que se plantea desde cierto punto de vista optimista, ¿verdad? Ciertamente hay puntos de vista optimistas y otros que no son tanto, ¿verdad? Entonces, el debate es si la creatividad realmente es algo que se puede aprender o que no se puede aprender o que se puede enseñar, digamos, entonces las herramientas tecnológicas podrían potenciar eso. Evidentemente está el uso de la tecnología, que ese es un tema diferente, ¿no? Y entonces eso es un tema particular, pero por lo menos ese es un debate que está ahí en potencia, ¿no? El asunto de la intención es una de las formas, de las 4 en las que habían ahí, como se entiende, digamos, esa parte, ¿verdad? Pero efectivamente hay otras tantas. Con el asunto de la autoría y con la IA casi siempre se enfoca en eso, precisamente porque no se puede entender qué es lo que la inteligencia artificial realizó, precisamente por el asunto del black box, ¿verdad? Que hay un input, pero no se sabe nada del output, ¿verdad? Entonces realmente no se puede saber. Si usted le pregunta a un artista, independientemente de que diga una cosa u otra, o que esta sala lo interprete de cierta forma, va a decirle yo quería X, quería otro o quería nada, ¿verdad? Que esa sería la postura número 4, que al final de cuentas es la parte que usted menciona, que escapa de la intención del artista, ¿verdad? Que tiene que ver con toda la cuestión social particular, ¿verdad? Pero parece que estas particularidades no entran ahí, ¿verdad? O entran en la perspectiva de la autoría de la inteligencia artificial, porque ese es un tema importante, no únicamente por un asunto de derechos de autor, que es muchísima plata, ¿verdad?, la que se está perdiendo ahí, sino específicamente por estos debates filosóficos y antropológicos de qué es lo que nos define como un ser humano, ¿no? Que evidentemente es una perspectiva bastante antropocéntrica, ¿verdad?, en la cual, digamos, el ser humano es privilegiado y todo lo demás está mal, ¿verdad? Pero también para ir un poco rápido, ¿no?, por el tiempo, ¿no? Efectivamente, la creatividad es una cuestión muy complicada. ¿Cómo se entiende para simular? Bueno, es un tema súper complicado que no se puede saber, ¿no? Yo, digamos, ¿cómo hace usted para saber que no soy un robot? ¿Verdad? O sea, no, ¿cómo podría hacerlo en este momento, verdad? Usted supone de buena persona que soy un robot porque me ve estados mentales parecidos a los suyos, ¿verdad? Pero es la misma lógica de la creatividad, ¿no? Asumimos cierto perfil de creatividad determinado sociohistóricamente y a partir de ahí lo determinamos, ¿verdad? En esa cuestión particular, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido, a final de cuentas, pues va a determinar o va a depender de una decisión, digamos, del paradigma determinante que diga que es creatividad, ¿no? Como usted vio por acá, yo encontré 53, ¿verdad?, definiciones distintas de psicólogos, sociólogos, artistas, diseñadores, ¿verdad? Y cada uno dice cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, a final de cuentas, va a ser como una cuestión social que parece que es lo que redunda o termina redundando todo, ¿verdad? Gracias. Bueno, en relación de la observación que nos hacías, es muy importante acá la concepción del transhumanismo porque ellos están considerando la mente en sentidos puramente biológicos y en este momento el avance científico de hecho va centrado por ahí. En el gobierno de Barack Obama se creó un proyecto que se llama el Proyecto Brain, se destinaron $100 millones y el Proyecto Brain actualmente sigue funcionando, ¿verdad? Su principal representante es Rafael Yuste. Y los avances en la neurociencia, según Yuste, bueno, dice que de un 10, ¿verdad? De 10 es el máximo y 1 el mínimo,
el conocimiento del cerebro que tenemos es un 4. Y él dice, ¿verdad? Esta visión transhumanista lo que establece es, nos encantaría saber qué es un pensamiento, qué es la conciencia, pero desde esta arista muy biológica, ¿no? Muy biológica. Entonces, esta gente persigue, ¿verdad? Y es un equipo interdisciplinario bastante grande a nivel mundial, ¿verdad? Ellos creen y tienen la convicción y se está trabajando en eso y hay millones invertidos en esto, ¿verdad? Que en el momento en que se descifre totalmente cómo funciona el cerebro, entenderemos, según ellos, lo que es un ser humano. Es una visión transhumanista, ¿verdad? Con todas las críticas ahí, ¿verdad? Y todo el debate que puede surgir al respecto, pero esta es la línea que se está siguiendo en este momento. Muchísimas gracias a las personas ponentes y a todas las personas que han participado de este espacio de diálogo en esta mesa titulada Cuerpo, Tecnología y Humanismo, que corresponde a la mesa número 12 de nuestro Congreso. Fuimos provocados con algunas preguntas. ¿Qué se puede leer? Pero yo también diría, es ¿qué se puede ver? Y desde dónde verlo, y desde dónde leerlo. Para el transhumanismo, el cuerpo es contingente, es un vehículo para ser intervenido según el avance científico. Las aplicaciones que se proponen será para todos los ámbitos de la vida y pues ahí estará todo el tema de la desigualdad, la pobreza, la exclusión. Ayer salía una noticia donde hemos tenido una reducción importantísima de la pobreza y estamos en un 18%, cosa que es vergonzosa para un país como el nuestro. El arte y el cine nos retan con la pérdida de la autonomía debido a una maternidad no deseada o, en palabras de las ponentes, a una maternidad monstruosa. Con la inteligencia artificial, hoy día, ¿quién es la persona autora? ¿Quién es el autor? ¿Quién es la autora? Y el acto creador, ¿quién es el que crea? ¿Serán necesarias las tesis, los tutores, las tutoras? Todas esas cuestiones que en la academia nos interesan tanto y en el proceso de formación del estudiantado y sobre todo en el caso de la Escuela de Estudios Generales, que tenemos la responsabilidad estatutaria de formar en el humanismo a los estudiantes de primer ingreso. Agradecerles mucho a Ángela, a Vileni, a Jeff, a Indira, a Tatiana, a Jonathan y a Jerry por su presencia. Esta es su casa y somos una escuela de puertas abiertas. Dicho esto, la Escuela de Estudios Generales y el Instituto de Investigaciones en Arte agradecen su participación en este evento. Les invitamos a formar parte de las demás actividades que se desarrollarán en el marco del Congreso de Artes y Humanismo, Humanidades, Educación Artística y Transformación Social. Les recordamos que pueden revisar la programación escaneando los códigos QR que tenemos dispuestos en los espacios en los que se llevarán a cabo las distintas actividades. Para más información, visiten nuestros perfiles en Instagram y Facebook y nos pueden encontrar como Congreso de Artes Humanismo UCR y sobre todo también en las redes de la Escuela de Estudios Generales. A todos y todas tengan una muy linda tarde y las esperamos en el resto de las actividades. Muchas gracias.